Abren en sus Biblias, por favor, en Mateo 28. Abran a Mateo 28 y vamos a leer los versículos 18 a 20. Mateo 28, versículos 18 a 20. Dice la palabra de Dios: Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la palabra de Dios, en que podemos aprender de ti y lo que tú has dicho. Ayúdanos ahora a aprender lo que tú has dicho. Ayúdanos a conocerte más, Señor. En el nombre del Señor te pedimos. Amén. Sí, es un gran privilegio de estar con ustedes y de predicar la palabra. Hace muchos meses ahora, el pastor Rubén me preguntó si yo quería predicar en el servicio de español. Y yo en ese momento, pensando en mi debilidad en español, le dije que no lo quiero hacer. Pero después de un tiempo, el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón, empezó a trabajar en mi corazón. Y por fin yo dejé de pensar tanto en mi debilidad en español y pensé más en el privilegio de poder predicar la palabra y servir en esta manera. Y sí, así fue que por fin yo me fui al pastor y le dije, sí, yo quiero predicar la palabra ahora. Y yo oro que el Señor sea glorificado a través de mi debilidad. Y así como pasó eso, y unos hermanos también me animaron a predicar acerca de las misiones. Y yo como misionero, por supuesto, me encantaría hacer esto. Y al pensar en qué predicar, habían muchas opciones. Podríamos hablar del último mandato del Señor, de Jesús, en la Gran Comisión, tal y como acabamos de leer en Mateo 28, ¿verdad? O pensé en hablar del ejemplo de Pablo, quien es un misionero, como podríamos estudiar en los Hechos o también en libros como Primer de Tesalonicenses. La corazón misionero, eso es otra opción. O también yo pensé en el ejemplo de Jesús, quien dejó de su hogar para ir a otros, que es un modelo para los misioneros, ir en humildad a los otros que necesitan la salvación. Pero lo que yo decidí más sería centrarme en algo más amplio y más profundo. Es algo que sustenta todos estos otros paisajes. Es un tema que se extiende a lo largo de la Biblia, hasta Génesis a el Apocalipsis. Y es esto, el amor de Dios por las naciones. Yo personalmente, soy una persona que ve el entero panorama de algo. Me resulta útil alejarme y ver el entero objeto antes de sumergirme en los detalles. Es útil ver la imagen del mueble completo antes de poner las piezas. O familiarizarse con los planes de la casa antes de empezar a excavar las fundaciones. Y de la misma manera, ver la gran narrativa de las Escrituras nos ayuda a comprender los pasajes y los libros individuales con mayor claridad y convicción. Así que hoy vamos a echar un vistazo a la Biblia desde una altura de 1000 kilómetros, decimos, para ver el corazón de Dios hacia las naciones, o el amor de Dios por las naciones. Por eso empezamos en Mateo 28. Sin duda, la Gran Comisión nos resulta muy familiar, gracias. Sabemos que esto
es el gran clímax del Evangelio de Mateo. Son también los órdenes de marcha, ¿verdad? Para la iglesia. Haz discípulos, bautízalos y enséñales todo lo que Jesús ha mandado. Nosotros, yo creo, todos entendemos estas cosas, pero a veces creo que pasamos de alto o quizás no comprendemos plenamente el significado de estas 4 palabras cruciales: de todas las naciones. ¿Quiénes son las naciones? O la palabra griega aquí es panta ta etne. ¿Quiénes son la palabra griega etne? ¿Qué quiere decir Dios con esas palabras? Hoy vamos a examinar las Escrituras para responder esta pregunta importante. Y lo que veremos es el siguiente. El primer punto va a ser: los propósitos redentores de Dios siempre han sido globales. Y en segundo lugar, desde Babel, los lentes con que Dios ve el mundo ha sido el lenguaje. Otra vez yo digo, el primero, los propósitos redentores de Dios siempre han sido globales. Y en segundo lugar, desde Babel, los lentes con que Dios ve el mundo ha sido el lenguaje. Empezamos entonces en el comienzo de todo, en Génesis. Y les animo a acompañarme a los versículos, a los pasajes en sus Biblias también. El primer punto, otra vez, que discutiremos es esto: los propósitos redentores de Dios siempre han sido globales. Pueden buscar a Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia. Génesis es el lugar de todos los comienzos. Si tú quieres aprender del carácter de Dios, que se llama teología propia, empiezas por Génesis. Si tú quieres aprender más de la naturaleza del hombre, que se llama la antropología, empiezas por Génesis. O si quieres aprender del pecado, de la naturaleza del pecado, que se llama amartología, empiezas por Génesis. Yo podría seguir, pero la cuestión es que Génesis pone la fundación para todo el resto de la Biblia. La forma en que entiendas Génesis afectará significativamente tu interpretación de los salmos, los profetas, los evangelios y todos los demás libros de la Biblia. Pasemos entonces a nuestro primer pasaje, Génesis 1, 27 a 28. Génesis 1, 27 y 28 dice: Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que en Génesis 1, muy simplemente, Dios crea a la humanidad en su imagen y los hace única entre toda la creación, ¿verdad? Él creó estos maravillosos seres y únicos para que tengan comunión con Dios, para que tengan una relación con Él. Nosotros humanos fuimos creados para glorificar a Dios en una relación con Él. Pero yo quiero llamar la atención a algo muy importante. Fíjense en la primera orden que Dios da a la humanidad recién creada. Él dice: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dios podría haber dicho: sean fecundos y multiplíquense, aquí mismo, en este jardín tan genial en que les puse. Pero no, Él dice: llenen la tierra. Él quería que sus adoradores estuvieran por todo el mundo. Dios siempre tuvo la intención que la gente le trajera gloria desde todos los rincones del mundo. Y este es el primer mandamiento a los primeros humanos. Y Él lo da antes de la caída.
antes de que el pecado maldijera de este mundo. Por lo tanto, nos muestra que esta fue la intención de Dios para la humanidad antes de que haya pensado en crearnos. Su propósito nunca se ha limitado a una locación geográfica. Siempre ha sido global, de toda la tierra. Llenen la tierra. Y esto puede parecer como un punto muy simple, ¿verdad? Pero aún es fundamental. Es importante porque da forma a todo el resto de la historia de las Escrituras. Y también yo creo que nos puede desafiar hoy en día. Nosotros tendemos en pensar de Dios principalmente en relación con nosotros mismos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país. Pensamos, nuestra cultura se va a arruinar, o nuestro país está tan depravada, ¿verdad? Pero recuerden que Dios está obrando en todas las naciones de la tierra. Sí, Dios se preocupa por ti y por tu familia, por tu país. Pero Dios también se preocupa por los otros 8,000 millones de personas que hay en el mundo. Él quiere que su gloria sea proclamada a todas de estas más de 8,000 millones de personas en el mundo. Una vez más, en Génesis 1 aprendemos que los propósitos redentores de Dios siempre han sido globales. Pero la historia no se detiene ahí. Pasemos ahora a Génesis capítulo 11. Lo que vimos en Génesis 1 es un propósito que es muy amplio, muy general. Pero en Génesis 11, en la Torre de Babel, ocurrió algo muy significativo. El propósito de Dios no se cambió. Él todavía quiere a adoradores de todo el mundo. Pero lo que sí cambió fue cómo determinó que este propósito se llevaría a cabo. Esto nos lleva al segundo punto que es central para esta mañana. Desde Babel, los lentes con que Dios ve el mundo ha sido el lenguaje. Veamos entonces los versículos 1 a 4 de Génesis 11. La palabra de Dios dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Primero, lo obvio, la rebelión del hombre y su naturaleza pecaminosa en acción. Todo el mundo era extremadamente pecaminosa en los días de Noé, muy malvado en los días de Noé. ¿Y qué hizo Dios allá? Él envió el diluvio, ¿verdad? Para empezar de nuevo. Tal vez esta vez el hombre lo haría mejor, pero no. Aquí vemos en el Torre de Babel, la rebelión del hombre empezó otra vez, así como antes, como la primera vez. Pero nota que esto no es una rebelión sin propósito, sin dirección. Es muy específica y se opone directamente al primer mandamiento de Dios. El mismo mandato que también le dio a Noé el capítulo antes de esto. Aquí el hombre dice: construyamos una gran ciudad y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Dios dice: llenen la tierra. El hombre dice: no, vamos a hacer un nombre para nosotros aquí mismo, para no dispersarnos por la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno,
el Señor es capaz de cumplir sus propósitos sin importar quién le oponga, ¿verdad? Por lo tanto, Él tiene un plan, Dios tiene un plan para garantizar que su gloria se extienda por todo el mundo. ¿Qué hace? Los siguientes versículos, 5 a 9, dice: Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Y de ahí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Dios confunde el lenguaje. Y esto tiene dos consecuencias enormes. En primer lugar, evita que la humanidad se una en rebelión como una fuerza pecaminosa contra Dios. Eso es el primero. En segundo lugar, esto garantiza que su propósito pueda cumplirse algún día, que las personas se expandan por toda la tierra y lo adoran de todos los lugares. A veces, especialmente nosotros los misioneros y tal vez ustedes como hispanos en los Estados Unidos, pensamos: Dios, ¿por qué tantos idiomas? ¿Verdad? ¿Por qué no todos hablamos español? ¿Verdad? Sería más fácil así. Pero la realidad es que Babel fue un acto de misericordia. La creación de los idiomas hizo que la propagación del pecado fuera más lenta y también garantizó que la expansión de las personas fuera a todos los rincones del mundo. Aunque antes de Babel había una sola cultura, un solo pueblo, ahora Dios separó la humanidad en grupos de personas que son únicos en lenguaje y en cultura. Y tal vez ya lo sepas, pero hoy en día hay más de 7,000 idiomas. Así que cuando Dios confundió el lenguaje, Él realmente lo confundió. Así que lo que ocurrió en Babel es que Dios determinó que el objetivo de tener adoradores de todo el mundo se iba a lograr salvando a personas de todo el idioma. A partir de este momento, los lentes con que Dios pasó de un único pueblo con un solo idioma a diferentes pueblos en lenguajes distintos, naciones étnicas distintas. El idioma se convirtió en la principal forma de distinguir los pueblos. Ok, eso es el relato de Babel. Ahora vamos a ver si el resto de las escrituras confirman este hecho de que Dios quiere salvar a individuos de todos los idiomas y pueblos. Para empezar con esto, vamos al siguiente capítulo de Génesis, el relato de Abraham. Génesis 12. Génesis 12, los primeros 3 versículos. La palabra de Dios dice: Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Allí haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Notaste esta última frase? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí, en el pacto de Abraham, Dios se centra en cómo va a llevar a cabo su plan de redención. El plan que prometió por primera vez en el jardín de Edén con Adán y Eva.
Dios le da a Abraham una promesa, una promesa: de ti vendrá una gran nación y serás una gran bendición. Pero esto no es una promesa solo para Israel, solo para Abraham. Dios eligió a la familia de Abraham para bendecir a todas las familias, a todos los pueblos. Y nosotros sabemos que la bendición definitiva es la salvación a través de Cristo. Esto queda claro en pasajes como Romanos 4, donde se describe a Abraham como el padre de todos los que tienen fe en Cristo, de todas las etnias, ¿verdad? Y escuchen también, pueden buscar o no, el Génesis 17, donde Dios retira su pacto con Abraham. Es muy similar, pero dice esto. En cuanto, versículo 4 a 5, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Perdón. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Es muy similar al otro, pero Abraham se convertirá al padre de muchas naciones, de muchos pueblos distintos. En el lenguaje misionero moderno, se trata de pueblos etnolingüísticos, que son grupos de personas que tienen una misma lengua, lenguaje y cultura. Y el apóstol Pablo lo confirma también en Galatas 3:8, donde cita el pacto con Abraham. Dice esto en Galatas 3:8: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ese versículo habla de los gentiles y las naciones. La palabra griega en Galatas que se usa para ambas naciones y gentiles es etne, la misma palabra de Mateo 28 para referir a todas las naciones. Dios siempre ha tenido en mente los pueblos étnicos en su plan de redención. Es como esto, es como si Dios está en el cielo y mira al mundo y no más ve fronteras como nosotros vemos en nuestros mapas, pero ahora Él ve pueblos separados unos de otros por el idioma, cada uno de esos que Él creó y que Él ama. Eso es una ilustración de eso. Ok, acabamos de examinar el pacto con Abraham. Es ese pacto tan increíble donde aprendemos que el Mesías vendría a través de una nación, Israel, y bendecirá a todas las naciones y pueblos. Seguimos entonces avanzando por las Escrituras para ver si este sigue siendo un tema constante en el resto de la Biblia. Vayan por favor a 1 Crónicas. 1 Crónicas 16. El contexto de este pasaje que vamos a ver es cuando David traslada el arco del pacto desde la casa de Obed-Edom a Jerusalén. La presencia de Dios y el lugar para adorar a Jehová iba a estar en Jerusalén. Era un motivo de gran alegría para toda la nación de Israel. Y por eso David hace que Asaf, el cantador, y su grupo canten un canto de gran acción de gracias. Y nosotros veamos parte de este canto en los versículos 23 a 25. Así que 1 Crónicos 23 a 25 dice, esto es parte de un canto. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses. En el medio de esta canción de gratitud hay un mandato. Cuenten la gloria de Dios entre las naciones.
Que todo el mundo conozca su salvación. Que todos los pueblos sepan de lo que Dios ha hecho. Esta bendición que recibe Israel de la presencia de Dios no era solo para Israel. Todas las naciones, todos los pueblos debían ver la gloria de Dios. Está claro, yo creo, que David y Asaf comprendían esta verdad de manera implícita. Ok, hemos visto este tema en el Pentateuco y ahora recién en los libros históricos. Ahora pasemos a otro ejemplo del amor de Dios por las naciones, esta vez en los Salmos. Salmos 46. Yo sé que estoy pasando muy rápido, pero tenemos que examinar toda la Biblia, así que vamos adelante. Salmo 46, 10. Esto es probablemente uno de mis favoritos, más porque en inglés este versículo aparece por todas partes, en camisetas cristianas, en los parachoques de auto y redes sociales, todas partes. Yo no sé si es tan común en español como en inglés, pero nosotros los americanos todos nos encanta el Salmo 46, 10a. Y yo digo 10a porque solo leemos esa primera línea del versículo, nunca el otro. Salmo 46, 10a dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. A todos nos encanta este versículo. Yo estoy ansioso. Estate quieto, quédate quieto. La vida es muy ajetreada. Quédate quieto. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo dejamos ahí. No leemos el versículo, la línea siguiente. Olvidamos la razón por que da el salmista para estar quieto. Dios dice, el versículo dice: exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. La verdad de Dios debería ser el agente de paz que pretendía esta salmista. Pero no es cualquier verdad de Dios. El hecho de que Dios sea exaltada entre las naciones es motivo de consuelo. Esto es lo que consolía a Israel y a nosotros en medio de los momentos en que olvidamos Dios, que perdemos de vista de Dios. Dios será exaltado en la tierra. Él ama a las naciones. Deja que esta verdad te traiga paz la próxima vez que te encuentres con este versículo famoso. En realidad, podríamos terminar todo el resto del sermón solo en los Salmos. Están repletos de referencias de las naciones, los pueblos, toda la tierra. Y recuerden que el libro de los Salmos fue el himnario del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que la gente canta es lo que más valora y ama, yo creo. Así que es muy significativo que hay tantas referencias a las naciones en este libro. Escuchen nomás mientras yo leo más ejemplos de esto en varios salmos para demostrar este punto. El primero se refiere al Mesías muy claramente. Salmo 2:8 dice, es Jesús hablando al Padre: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús tiene una herencia de las naciones. O otro, Salmo 86:9 dice: todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. O otro, en Salmo 96:3 dice: cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Los salmos ofrecen una visión muy global. Los autores de los salmos estaban profundamente en sintonía con los propósitos globales de Dios para la redención. Ellos querían, con toda razón, que su gloria, la gloria de Dios, se extendiera a todas las naciones, a todos los pueblos. Ellos siempre estaban centrados
en el exterior, en aquellos que no conocían la gloria de Dios. Y como yo dije, hay muchísimas más de ejemplos de esto. Así que la próxima vez que tú lees los Salmos, presta atención a este tema, a las naciones. A continuación, pasemos a los profetas. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Daniel 7, 13 a 14 dice: Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En esta hermosa profecía, Daniel relata la visión que recibió sobre el Hijo del Hombre, a quien conocemos como Jesús el Mesías. Daniel recibe información importante sobre cómo será el reino de Jesús. ¿Qué tipo de personas formarán este reino del pueblo de Dios? Estará compuesto por todos los pueblos, naciones y todas las lenguas. Esta es la descripción más clara que hemos visto hasta ahora. Dios ve el mundo a través de idiomas y culturas. El reino de Dios estará compuesto por personas por todos los idiomas y etnias. Esto es como los lentes a través de lo cual vemos que el plan de redención se cumplirá. Espero que todo esto está más claro. Para repasar, desde el principio, Dios ha determinado que su gloria extenderá por todo el mundo. Y desde Babel, la visión se ha vuelto más limitada, más enfocada, porque Él dividió todos los pueblos por idioma. Y ahora hemos visto a través de la historia de Israel, a través de lo largo del Antiguo Testamento, que Dios ha sido fiel a esa visión y ese amor por las naciones, por los pueblos y los idiomas. Pasemos entonces al Nuevo Testamento. Veamos Lucas 24. Lucas 24. Ya hemos hablado del Mateo 28, así que miremos ahora el pasaje paralelo de la Gran Comisión en Lucas 24, los versículos 46 a 48. Lucas 24, 46 a 48, dice: Y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Seguro que todos hemos escuchado muchos sermones sobre la Gran Comisión, pero fíjense por favor en dos verdades cruciales aquí. Primero, Jesús dice que el arrepentimiento para el perdón de los pecados se proclamará a todas las naciones. El término griego aquí es panta taetne, la misma que se utiliza en Mateos 28 y Galatas 3. Jesús tenía en mente a todos los grupos étnicos cuando Él dio este orden. Primero, eso. Segundo, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios quería que su gloria llegara a todos los pueblos. Él quería adoradores de todas las naciones. Pero bajo el pacto mosaico, la mentalidad era:
vengan y vean. Dios le decía al mundo a través de Israel, ven y ve mi gloria y mi salvación aquí en el templo, a través de Israel, mi pueblo especial. Ahora, en la era de la iglesia, Dios tiene esa misma pasión por las naciones. Su visión para los idiomas y los grupos étnicos no ha cambiado, pero sí ha cambiado su modo de operar. Ahora, en lugar de vengan y vean mi gloria, ahora es vayan y anuncian la maravillosa gloria de mí. Anuncian su gloria. Esta es la misión de la iglesia. Debemos, como iglesia global, ir a todas las naciones, a todos los pueblos, y buscarlos y anunciarlos el evangelio de Jesucristo. De este se trata la era de la iglesia. Y lo podemos ver esto reflejado en la historia del Nuevo Testamento, cuando personas como Pablo y otros recorren todo el mundo conocido y plantan y establecían iglesias en todos los lugares. Se refleja en el Nuevo Testamento y también lo vemos reflejado en la historia de la iglesia. Por eso, los misioneros han estado yendo a grupos de personas etnolingüísticas de todo el mundo por los últimos 2000 años. Ok, eso es la Gran Comisión en muy pocas palabras. Estas son los órdenes de marcha para la iglesia. Vayan a todas las naciones. Veamos un pasaje más para terminar nuestro gran repaso del amor de Dios por las naciones. Empezamos en Génesis, el lugar de todos los comienzos. Entonces, vamos a terminar en el Apocalipsis, donde todo termina. O se podría decir también, donde todo comienza de nuevo. Pasemos a Apocalipsis 5. El Apocalipsis, yo creo, es uno de los libros más alentadores de toda la Biblia, porque nos muestra que Jesús vence. Jesús vence. Nos muestra el final del juego, ya lo sabemos, gloria a Dios. Y nos muestra el cielo. Qué mejor y qué más alentador que eso, fijar nuestra mente, ¿verdad? Así que veamos Apocalipsis 5, los versículos 9 a 10. En este pasaje leemos sobre una de las visiones del cielo que recibió el apóstol Juan. Aquí tenemos los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ellos están postrados ante el Cordero inmolado, y que fue el único digno de tomar el rollo. Y esto es su canto celestial. Esto es lo que Juan ve en el cielo. Miren, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esta es una escena increíble. Jesús, el Cordero, era el único digno de tomar el rollo. Solo su sacrificio podía ser suficiente. Él fue sacrificado y con su sangre compró un pueblo para Dios. Y este pueblo está destinado a ser un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Es aquí una imagen muy hermosa de Cristo y de su valor y del reino de Dios. Es una hermosa imagen del reino de Cristo. Pero, ¿qué paradigma o qué norma utiliza Dios para describir a este pueblo redimido? Está justo ahí. Gente de toda tribu,
lengua, pueblo y nación. El reino final de Dios está compuesto por creyentes de todos los grupos etnolingüísticos de idioma y cultura. Recordemos que Dios creó los idiomas, las lenguas. Él dividió los pueblos por idioma. Y lo fascinante, yo creo, es que estos idiomas no desaparecerán en el cielo. Estas distinciones permanecerán, lo cual demuestra la creatividad y el asombroso poder de Dios. Es tan interesante, yo creo. Por lo tanto, las Escrituras son claras. El objetivo final de Dios es que sus adoradores, que tiene adoradores de todos los idiomas, tribus, pueblos y naciones, que se reúnan alrededor de su trono. Eso es lo que debemos esperar en el cielo. Bueno, acabamos de repasar brevemente toda la Biblia. Apuesto que eso no pasa cada domingo, ¿verdad? Pero, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto lo siguiente. Desde el principio, Dios ha determinado que su gloria llene la tierra. Y hemos visto que desde Babel, su manera de medir, o mejor dicho, sus lentes con que él ve el mundo, ha sido el lenguaje. Los pueblos etnolingüísticos, que son personas definidos por un idioma y una cultura única. Y hemos concluido esta sección viendo el glorioso plan redentor de Dios, que culmina con adoradores de todos los tribus, lenguas, pueblos y naciones, reunidos alrededor de su trono. Eso es el final. Pero, ¿por qué es importante todo esto? ¿Qué efecto debería tener en nosotros, como creyentes, el amor de Dios por las naciones? Esto nos lleva a mi punto de aplicación, que es, esta verdad debería enfocar nuestros esfuerzos misioneros. Para la iglesia, esta verdad debe ser un elemento definitorio y primordial de cómo enfocamos nuestros esfuerzos misioneros. Si sabemos que Dios quiere salvar a personas de todos los idiomas, debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para llevar el evangelio a los idiomas. Si Jesús ha comprado con su sangre a personas de todos los grupos étnicos, debemos demostrar que el sacrificio de Jesús es digno del precio que Él pagó. Y lo podemos hacer por yendo y proclamando el evangelio a esas naciones. Entonces la pregunta es, nosotros, como iglesia global, ¿cómo vamos con esta responsabilidad? ¿Cómo vamos? Jesús le dijo a la iglesia que fuera a todas las naciones hace 2000 años. Seguramente, después de 2 milenios, lo hemos logrado, ¿no? La respuesta es un contundente no. Como ya mencioné, en el mundo actual hay más de 7000 idiomas. Eso significa más de 7000 idiomas totalmente únicos, complejos y amados por Dios. Una buena manera de medir o de saber si un pueblo ha sido alcanzado con el evangelio es si tienen la palabra de Dios en su idioma. Porque de qué otra manera pueden conocer la verdad o puede haber una iglesia si ni siquiera pueden entender la palabra de Dios. Así pues, la pregunta eternamente importante es, ¿cuántos de los más de 7000 idiomas tienen una copia de la Biblia traducida en su idioma? La respuesta, 750. 750. Solo una décima
parte de todos los idiomas del mundo tienen la Biblia traducida en su idioma. Eso debería impactarnos profundamente. Ahora bien, alrededor de 1700 tienen el Nuevo Testamento. Supongamos, solo por el bien del argumento, no creo que es así, pero por el bien del argumento, que aquellos que tienen el Nuevo Testamento tienen iglesias y presencia sólida del Evangelio ahí. Vamos a suponer eso. Eso eleva el número a casi 2500. Eso es mucho mejor. Pero aún, eso sigue siendo casi 2/3 del mundo entero que no tiene acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. 2/3 de los idiomas del mundo que aún necesitan escuchar sobre la increíble redención de Cristo que Él ha logrado para ellos. Pero no pueden escucharla al menos que alguien vaya y se la cuente. Escucha el enfoque del apóstol Pablo en su ministerio. Eso es su enfoque. En Romanos 15 dice, versículo 20 y 21, dice, de esta manera me esforcé a anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que no han oído entenderán. Eso confirma que Pablo creía que Jesús compró a personas de todo tribu, lengua y nación con su sangre. Gente de toda lengua adorará alrededor del trono de Dios en el cielo. Esta verdad debe centrar nuestros esfuerzos misioneros. Si creemos que su sacrificio es digno de lo que Él pagó, debemos comprometernos a ir, a enviar, a orar y dar para que todas las naciones oigan de Él. Estamos apoyando la causa de alcanzar las naciones. Están nuestras iglesias enviando misioneros a las naciones. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por las naciones o a las vidas de nuestros hijos. Y estamos demostrando con nuestra forma de vivir que el sacrificio de Dios es digno de lo que Él pagó. Déjenme terminar con la historia de dos misioneros solteros a principios del siglo XVIII. Se llamaban Juan Leonard Dover y David Nichman. Estos dos hombres se enteraron de la existencia de un grupo étnico no alcanzado en una remota isla de las Indias Occidentales. Descubrieron que en esa isla había un grupo de esclavos que vivirían toda su vida y morirían sin haber oído nunca de Jesús. Profundamente conmovidos por este pueblo no alcanzado, decidieron ir a predicarles a estos esclavos acerca de Cristo. Su plan era venderse como esclavos. Se vendieron como esclavos para poder formar parte de esta comunidad no alcanzada y compartir con ellos el mensaje de salvación de Cristo. Así que estos dos hombres se embarcaron en un barco sin volver a ver nunca más a sus familias y sus hogares. Y a medida que la distancia entre el barco y la costa donde sus miembros de la iglesia estuvieron, a medida que eso aumentaba, Juan Leonardo Dover y David Nichman gritaron con una voz fuerte y dijeron que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Hermanos míos, que esto también sea nuestro grito. Que hagamos todo lo que está en nuestra mano, en nuestro poder, para asegurar de que el Cordero reciba la herencia de las naciones que Él compró con su sangre. Que Cristo reciba la recompensa de su sufrimiento. Oremos. Padre Celestial,
tu Hijo Jesús es digno. Él es digno de lo que Él ha pagado. Él va a recibir una herencia de las naciones. Ayúdanos a creer lo que tú has dicho. Ayúdanos a comprender tu palabra mejor. En el nombre de Cristo. Amén.